bajo esta lógica de propiedad privada, pues había logrado concentrar el capital y la riqueza en muy, muy pocas manos. En este sentido, yo como ingeniero de alimentos entré a estudiar un MBA en el IPADE y después de eso, pues me aprendí mucho de la lógica empresarial. En este sentido, yo quería ser empresario, lo sabía desde hace mucho tiempo y lo que hicimos, desde mi lógica, un amigo y yo, fue fundar una empresa de hacer lo que hacíamos todos los días, que eran servicios de procesos de innovación en la industria de alimentos. La verdad es que esa empresa se fundó bajo una lógica de que no teníamos capital, lo que teníamos era lo que habíamos aprendido en los 8 años que teníamos de carrera, y como sabíamos que nuestra empresa era precisamente comercializar el talento, nos dedicamos a invitar a otros amigos que sabíamos que eran muy talentosos y que eventualmente no les podíamos pagar los que les pagaban otras empresas privadas. Y es por esto que empezamos a sumar socios. Entonces la empresa se empezó a convertir en una empresa de propiedad colectiva, donde la gente no aportó capital porque no teníamos, sino aportábamos lo que a nosotros sigue siendo nuestro principal valor, que es nuestro talento y nuestro trabajo y nuestra pasión para hacerlo. La empresa empezó a generar procesos territoriales en algunos lugares, pero también empezó a trabajar con empresas como Nestlé, como Bimbo, y esa empresa de que empezamos 2 personas, llegamos a ser más de 27 personas. La empresa actualmente sigue operando y generando bajo los mismos principios, nada más que como el principio era aportar trabajo y yo no lo aporto, en este momento, el día de hoy, pues no tengo como tal, pues voto en las decisiones de la empresa porque es un acuerdo que escribimos desde el principio. En este sentido, un día se acerca Juan Manuel Martínez Lubía a mí, que ahora es el director general del INAES, y me empieza a preguntar sobre, oye, hijo, ¿y ustedes cómo deciden entonces si la empresa va con un cliente, si compra algo o no? Le digo, pues lo decidimos entre todos, pues porque todos somos en parte dueños. Me dijo, qué interesante. Le digo, oye, ¿y los sueldos? Digo, no, pues los sueldos no podemos ganar uno mucho más que otro, porque como todos somos dueños, sí entendemos que no todos aportamos lo mismo, pero el rango era de 1 a 3, es decir, la persona, incluso el de nuevo ingreso, no ganaba pues una tercera parte del que ya tenía mucho más tiempo, ¿no? Y me dijo, oye, y si tuvieran que eventualmente, pues, marcar sus principios, le platiqué que teníamos unos principios escritos y todo, y me dice, ¿ustedes están conscientes que su empresa es una empresa de economía social? Y le dije, no tengo ni idea de qué me hablas. No, o sea, no sé, ¿no? Para mí es una empresa, ahí está, mírala, estamos constituidos, pagamos impuestos y hacemos todo lo que corresponde a una empresa. Me dijo, sí, la lógica principal de la economía social es una empresa donde la gente que aporta el trabajo son los propietarios de la rentabilidad económica de la misma y de la toma de decisiones de la empresa. Le dije, pues entonces sí somos eso. Pero me empezó a gustar mucho y empecé a investigar y me metí a hacer la maestría en gestión de empresas de economía social en la Ibero, que es un programa conjunto con la Universidad Cooperativa de Mondragón en el País Vasco, en España, donde tuve la fortuna de estar unos meses haciendo parte del programa. Y regreso y la verdad es que trabajando en la empresa empiezo y mi tesis fue de precisamente cómo generar emprendimientos no privados o individuales como lo había estado generando el sistema en los últimos años, sino emprendimientos donde la gente aporte su talento y su valor más allá del capital, porque nos hicieron creer que el capital era único y lo indispensable y lo que no podía faltar para generar empresas. Y entonces empiezo a trabajar con los jóvenes, con las universidades y empezamos a ver que se pueden generar emprendimientos donde la gente se para un día, hace lo que le apasiona, pone sus habilidades y genera cosas empresariales muy rentables, ¿no? Eso me parece muy importante. Y les comento porque sí quiero empezar y ojalá termine rompiendo el paradigma que todavía ayer una persona de una secretaría, que no voy a decir más nombres, pero me decía, sí, pues las empresas de economía social son las que hacen churritos de nopal, ¿no? Y mermeladas y palanquetas. No, 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 no es así. Las empresas de economía social tienen la obligación social de ser muy rentables porque además son propiedad de los trabajadores, pero eventualmente en muchos países del mundo están haciendo procesos empresariales innovadores y son líderes mundiales en muchas categorías. Eso es algo muy importante que lo sepamos. Sin embargo, esto, al ser propiedad, la decisión y el capital de los trabajadores, la riqueza se distribuye de una manera mucho más equitativa y justa.
En este sentido, por eso que mencionan, sí, me apasiona la lógica de economía social bajo un esquema que genera una mejor distribución de la riqueza, sobre todo viviendo en un país que al cierre del 2019 el 51% de la riqueza del país la tienen solamente 4 personas de 130 millones. Lo que implica que la gente pobre cada día es más y más pobre, ¿no? Y de repente es una discusión permanente que tengo el día de hoy con muchos amigos míos, que pues eso, ¿no? Que como crecimos en el, afortunadamente y al trabajo de cada quien de sus padres y de sus familias, crecimos en el 10º decil, pues se nos olvida que hay otros 9, ¿no? Entonces sí vale la pena y agradezco mucho estos últimos años que he podido salir a esas zonas y me ha hecho sentir que hoy, sobre todo más que nunca, generar un modelo socioeconómico más justo y equitativo. Y hago un paréntesis, no comunista, no igual para todos, todos aportamos a las organizaciones diferentes, pero no en las escalas que se están promoviendo. Hoy más que nunca un modelo como el que aportan las empresas de economía social y solidaria al mundo tienen muchísimo valor. Así es como hace un año, hablando de esto y apasionándome todos los días y haciendo quesos, porque cuando me preguntan qué hago, digo, pues yo soy quesero, ¿no? Alguien que hace quesos durante 10 años y desde su abuelo, pues es quesero. Y me encanta el mundo de los alimentos, pero el tema de las empresas de propiedad social y colectiva me apasiona muchísimo. Y un día, hace más o menos 2 años ya, me encuentro a Juan Manuel caminando por la calle y me dice, oye, fíjate que me invitan a ser director general del INAES. Y dije, oye, pues qué buena noticia, ¿no? Alguien que fue mi maestro, que es mi maestro todavía y que tiene ese conocimiento y esa visión de economía social, como no las mermeladas y palanquetas y churritos de nopal, sino empresas potentes que generan innovación y mayor bienestar en las comunidades y en los países, dije, pues me encanta que te vayas, mijo. Y fíjate que queremos a alguien que tenga una visión empresarial, pero que comparta los valores de la economía social. Y yo en mi oficina, trabajando arduamente con los otros socios, dije, pues qué bueno que encuentres a esa persona, ¿no? Y que les vaya muy bien a ti, a esa persona y a quien sea. Me dijo, no, lo que te estoy diciendo es que queremos invitarte a que vengas a poner esa visión empresarial en el Instituto Nacional de la Economía Social. Me agarró en un pasillo y le dije, me dijo, piénsalo, entendemos, es una decisión compleja y nos avisas. Le dije, espérame, sí me voy. Y él se quedó como, bueno, lo puedes pensar. Le dije, no, es que si lo pienso no me voy, porque yo estoy aquí en una empresa que hemos generado, que tenemos propiedad social, que decidimos que estamos generando lo que queremos. Acá está mi novia, mi familia, mi casa y todo. Le dije, pues yo no tendría por qué hacerme, pero estoy tan convencido que este modelo empresarial genera un bienestar mucho mayor que el modelo actual privado, que si me dan la oportunidad de fomentar esto en todo mi país, con mucho gusto me voy en este momento. Y así fue, y esto es lo que me trae aquí, y yo cuando empezaron diciéndome las gracias por este tiempo, pues vale la pena decirles que no, que el que agradezco soy yo. La gente que me conoce sabe que lo que más me apasiona de mi trabajo es salir y poder platicar qué otras formas empresariales son posibles, y pues en los últimos nos habíamos acostumbrado ya a hacerlo de manera presencial y en los últimos meses no había podido compartir tanto como en las últimas semanas en estas aulas, que por eso me encanta, porque nos da la oportunidad de seguir hablando, compartiendo, dialogando sobre lo que más nos apasiona. Y sí, claramente, como comentó la doctora, totalmente convencido que hoy más que nunca estos organismos empresariales, sociales, tienen más relevancia que nunca. Dicho esto, ese es Humberto Sergio Vázquez. Juan también, así llamaba mi bisabuelo y también uso ese nombre. Y eventualmente quisiera, porque de repente decimos, sí hay desigualdad, sí está complejo, sí el modelo, pero yo quisiera pasarles, antes de arrancarme con la presentación, esto que descubrimos hace relativamente poco, pero nos ayuda de una manera un tanto lúdica a encontrar dónde está el capital en este momento, y es por eso de que esta dispersión tan gigante de estos recursos económicos están en muy pocas manos. Y ya sin entrar en mucho más detalle, porque si no nos vamos a aventar aquí más tiempo, pero esta reflexión sí me parece relevante que la tomemos en este momento antes de arrancar. Aquí me dice compartir contenido, me dice que me vaya al Google Chrome.
Ahí está compartiendo el Google Chrome, ¿no? Sí. Sí, es correcto, doctor. Sí, está bien. Sí, Humberto. Sí. Déjenme ver dónde estoy. Acá estoy. Ahí está. Esto es una visualización, eso, pues un tanto de juego, de juego de algo muy serio, de cómo se está viendo los capitales en el mundo el día de hoy. Como un dato interesante, ese cuadrito negro que ustedes ven equivale a 100 billones de dólares. El primer choque es, si yo juntara toda la plata del mundo, la plata, hay solamente 17 billones, es decir, solamente sería un pedacito, un 17% de este cuadro. Y quiero que visualicen ese cuadro y su tamaño porque vamos a hacer muchos cuadros. Las criptomonedas hoy por hoy, el Bitcoin anda como en 100 billones y de ahí hay una serie que realmente siguen viendo pequeñas. Las compañías más grandes del mundo, Apple, Facebook, Amazon, Alphabet, todas estas, se empiezan a ver ya, ¿no? Entre todas, aquí están, ¿no? Esto es lo que nos da. Apple como tal tiene 807 billones, que equivale a 8 cuadritos y un poquito, que es esta. Pueden ir viendo los datos a la derecha. Las 50 personas más ricas del mundo, que son estos de acá, tienen esa cantidad de cuadros. 1.9 trillones. El Producto Interno de todo California, que es más o menos como por ahí la cuarta, quinta economía mundial, California como tal, tiene 2.9 trillones. Dato muy curioso, es solamente un poco más que estas personas más ricas del mundo. Dato interesante, una tercera parte, es decir, este poquito de California, es todo México. ¿Va? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero a mí me gusta este cuadrito. Y aquí, ¿no? Aquí está la Reserva Federal, 4.5 trillones en cuadritos. Acá están todas las monedas del mundo. Acá está todo el oro del mundo. Dato curioso que la mayoría está en joyería. Otra parte en bancos centrales y otro que es el oro que se puede utilizar para otras cosas. Tal cual, o sea, que no son símbolos, sino que es el oro que encontramos en algunos electrónicos que son útiles. Aquí empezamos en esto. Los stock markets de todo el mundo divididos así ya son 73 trillones. Estos son lo que está ya en bolsa. Estas inversiones que no las podemos tocar, pero que sí ya tienen un valor en un mercado financiero. Hasta aquí la cosa, pues ya ves que se empieza a ampliar muchísimo más. El dinero lo tiene la gente aquí, no en la economía real, ¿no? Decía Adam Smith, es que si el empresario lo que hace es invertir en su empresa, vender, generar un plusvalor, lo va a reinvertir en esta empresa. Lo que pasa es que hace tiempo alguien dijo, oye, pero ¿para qué hacer eso si es más trabajo y dar más trabajo si lo puedes invertir en estos foros y te van a dar más rentabilidad con menos trabajo? Hasta ahí la cosa podía ser. Esto es del 2017 y en el 2008 decían que de la crisis financiera tendríamos que replantear. 10 años después, en 2017, que sale esta foto, les platico más o menos cómo se ha replanteado. Estas son las monedas. Esta es la deuda. 215 trillones que se encuentran en los países más pobres, bueno, y también en unos ricos, pero ahí está, ¿no? Un dato curioso, ¿dónde está y quién la tiene? China, como un porcentaje del GDP. Aquí está el tema de inmobiliario, ¿no? Esto de generar valor en algo que inicialmente era tierra y que ahora hay unos metros cuadrados que valen miles de dólares y otros que no. Aquí está, si se fijan ya se empieza a ver mucho más grande, pero me voy corriendo porque quería llegar a este punto. Los derivados, en términos generales, y ustedes conocerán más ejemplos, es cuando alguien decide comprar en un papel café de los Altos de Chiapas para 2025 porque él cree que va a tener más mercado en ese momento, entonces lo compro en este momento, genera un proceso especulativo, pero ya lo tengo. Otro puede ser que yo pues tenía una deuda, ¿no? Ayer curiosamente me marcaron una persona conocida que la andan cobrando, esa deuda se la venden a otra persona que hace una mezcla de deudas y acaba revendiéndola. Ustedes conocen más de esto, pero esto como tal realmente ya está en papel, ¿no? Pero si este sí es un papel, el que lo tiene toma decisiones en las naciones y eventualmente también puede tomar decisiones en el valor del trabajo real que aplica un productor de café de Chiapas en 2025. Ojo,
Vean esto, la parte negra es el estimado bajo de los productos derivados del mundo. La gris es el alto, pero como es tanto, no se puede. Voy a ir haciendo un movimiento y ustedes van viendo ese movimiento. Recuerden, un cuadrito, y solamente este pedacito es el Producto Interno Bruto real de nuestro país. Voy bajando. Sigo bajando. Sigo bajando y sigo en el estimado bajo. 544 trillones. Sigo bajando porque dicen, oye, este estimado, como ya no sabemos qué es, puede haber más. Entonces, el estimado alto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y sigue y sigue y sigue y keep scrolling y sigue. Ya, por cierto, ahí está en ese pedacito lo que es el Bitcoin. Aquí está ya esa riqueza gigante del planeta, ya está en manos que no están trabajando, y es por eso que la economía social plantea que los dueños de la riqueza generada en esas empresas sea la gente que aporta el trabajo. Esta es la reflexión, pueden revisarlo con calma. Yo simplemente no quería arrancarme sino plantear cómo se ve la foto en el 2017. Me gustaría seguir replanteando mucho, pero entro a lo que nos trajo este momento, que también es un tema que me interesa muchísimo, porque tiene que ver totalmente con algo. En algún momento tuve la oportunidad de platicar con compañeros del Politécnico Nacional a un foro que me invitó el doctor Igor, y precisamente platicamos bastante de esto y sobre todo de cuáles son esos ejemplos empresariales cooperativos en el mundo que realmente generan mucha potencia. El día de hoy no le vamos a dedicar tanto tiempo a eso. Yo creo que quizá algunos lo escucharon la vez pasada, pero precisamente lo que continuaba esa conversación era, bueno, ¿y qué está haciendo el INAES? ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué están haciendo en otros países para generar eso, para generar procesos que fomenten y desarrollen otra economía, otro modelo socioeconómico? Y ahí nos quedamos esa vez, y entonces ahora me doy a la tarea de continuar, ¿no? Ahí se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve. Así es. A ver, yo creo que lo primero es, y lo digo, yo de las cosas que más me ha llamado la atención es, pues eso, si yo dediqué 8 años de mi vida a formar una empresa que ahora sé que es de economía social, porque decidíamos los que trabajábamos ahí, porque éramos propietarios, porque generábamos rentabilidad, y eso nos ayudaba a distribuirla mejor e invertir en otros temas sociales, porque así como trabajamos para Nestlé, Bimbo y Genoma Lab, también a otros costos íbamos y trabajábamos en Chilón, Chiapas, en la Sierra de Puebla, en Acayuca, en Veracruz, en otros procesos sociales. Y lo hacíamos porque nos apasiona, y eventualmente ahí compensábamos ese tema de la rentabilidad. Pues entonces, pues de repente me ha llamado la atención que me topo con foros donde me dicen que lo más importante de la economía social es definir. Me decía alguien de una manera curiosa, me dice, es que llevamos 18 años tratando de definir la economía social y no se puede. Y dije, híjole, pues llevas 18 años tratando de hacer algo y no se puede, yo ya cambiaría de tarea, ¿no? O sea, yo la verdad es que por eso no me voy a detener en definir, en darle precisión a un concepto, el cual pues realmente yo conozco empresas, sociedades anónimas de capital variable que tienen un concepto social quizá mucho mayor que algunas cooperativas que también conozco. Entonces, lo que le digo es, planteemos, pero me plantea, ¿no? Es, oye, ¿qué es para el INAES en esta administración la economía social, ¿no? Y sí, esto fue un planteamiento que manejamos al arranque de la administración, y decíamos que para nosotros es un modelo socioeconómico formado por organismos de propiedad colectiva que están basados en relaciones de solidaridad y cooperación que mediante una gestión y administración sustentable de estas empresas, y sí, esta palabra de las empresas de repente es como empresas, sí, empresas, nosotros hay empresas,
Respeto los otros elementos, pero son empresas. Claramente coloca en el centro lo que para nosotros es lo más importante, que es la persona, el ser humano aportando su trabajo y que tiene una toma de decisiones democrática, impulsando siempre una distribución más equitativa de la riqueza. El INAES tiene un objetivo de impulsar la visibilización, fomento y consolidación del sector social, convirtiéndolo en un nuevo pilar de desarrollo económico y social de nuestro país. Parto de esto porque para nosotros de aquí en adelante, de eso platicaremos, ¿no? Del Instituto Nacional de la Economía Social del país y de otros elementos que me interesa mucho traer a colación, precisamente como casos ejemplares que hemos visto, aprendido de otros países. Cuento un poco la historia. Vale la pena mencionar que en todo el mundo, México fue el segundo país que presentó una ley general de economía social y solidaria. El segundo en todo el mundo. Esto fue en el 2012, pero realmente viene un poco de atrás. En el artículo 25 constitucional, párrafo 8, dice claramente, el desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo. Es decir, en el artículo 25 constitucional ya hablamos que hay 3 sectores en el país y eventualmente, bajo el modelo socioeconómico actual, se ha venido plasmando un crecimiento de propiedad privada que ha crecido en los últimos 40 años, una reducción de lo público y prácticamente una desaparición de lo social. Y habrá ejemplos, pero así de hecho. Nosotros el planteamiento que tenemos es, sabemos que hay un sector privado que aporta en muchos sentidos, en muchos sentidos, un sector público y eventualmente un sector social. Lo que queremos es precisamente tratar de equilibrar un poco eso. Por ahí nos decían, ¿no?, que hay una cuenta satélite que se generó, que en algunos cálculos plantean que el aporte al PIB del sector social es el 1.52. Por ahí hay gente que dice, no, realmente anda el 4. Alguien más optimista dice el 11. La verdad es que lo primero que tenemos que hacer es medirlo, pero el día de hoy como tal, pues no tenemos todos los elementos para precisamente definir. Lo que sí sabemos es que no hay balance. Entonces lo que queremos es promover precisamente que haya un balance entre el sector social, público y privado de la economía en nuestro país. De aquí del artículo 25 constitucional se desprende la Ley General de Economía Social y Solidaria. Esta ley se publicó el 23 de mayo del 2012. Si ustedes la ven y ahorita ponen, verán que se aparece esa ley, que es la que está oficial desde ese año. Y curiosamente, esa ley mandata en el artículo 13 que tiene que crearse un Instituto Nacional de la Economía Social, que tiene que ser un órgano administrativo de la Secretaría, desconcentrado, y esto es importante, tiene que ser un órgano desconcentrado, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, pero eventualmente sigue siendo un órgano desconcentrado, no descentralizado, es decir, no se pueden captar recursos como tal de la Secretaría. En ese momento era de la Secretaría de Economía y ahorita vamos a platicar más de eso. Pero realmente dicen, bueno, si hay que crear, porque ya la ley nos los mandata, un INAES, pues ¿por qué no tomamos lo que ya existía, que era el FONAES, que quizá muchos de ustedes lo han escuchado? El FONAES era el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad, que se crea en el 91. Yo la verdad es que a partir de ahorita, pues un poco iré platicando lo que he escuchado, pero eventualmente de gente que estuvo ahí y que se... Este fondo se crea bajo esta lógica de decir, oigan, sí creemos empresas de solidaridad, y eventualmente era un fondo, tal cual como lo dice fondo. Lo que hacía era entregar subsidios a organismos colectivos que pudieran ser dispersados y eventualmente, pues en lugar de darlo en lo individual, se dispersaba a una manera colectiva. Pues esto generó que por mucho tiempo, pues precisamente se fuera mal utilizando los organismos del sector social de la economía con el solo objetivo de obtener esos recursos del fondo. Este fondo operó prácticamente del 91 hasta el 2012, donde deciden que el Instituto Nacional de la Economía Social
tomaría pues el esqueleto, un poco el ADN y algunos elementos del FONAIS para transformar el Instituto Nacional de la Economía Social con los ejes rectores que se planteaban en la ley publicada en el 2012. Esto tampoco es un secreto. El FONAES pasa a ser INAES y prácticamente sigue operando como FONAES, como un fondo dispersor de subsidios hasta el 2018. Esto sería en términos generales de dónde venimos, dónde estuvimos hasta el año antepasado y eventualmente pues de qué parte venimos históricamente, ¿no? Yo no quisiera entrar en detalles de qué es el FONAES. Creo que hay elementos muy positivos. Dio, por ejemplo, el nacimiento de cajas solidarias en los 90s que hasta el día de hoy andan como 50 ya. De estas que nacieron en esos 90s ya están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay como otras 100 básicas que operan todavía y que lo hacen bien. Es decir, tuvo cosas positivas, pero eventualmente no perderlo. Desde el nombre era Fondo Nacional de Empresa, de Apoyo de Empresa de Solidaridad. Y ya, ahí hay otras historias para llegar al punto del 2013. Del 2013 para el 2018 prácticamente siguió operando en la misma lógica y eventualmente ahora estamos en un punto de transformación en el cual nosotros pues estamos replanteando y es de lo que platiquemos y a mí me gusta mucho que este foro se abra después porque escuchar gente que está en el otro lado y que eventualmente pueda aportar siempre tendrá muchísimo valor. Dado esto, les cuento también un poco de cómo se ha ido moviendo en esa línea de tiempo, ¿no? Parte de la coordinación general del Programa Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad inicialmente estuvo en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Es una secretaría que el día de hoy incluso ya no existe. En algún momento deciden pasarla a la Secretaría de Desarrollo Social. Estuvo ahí del 92 hasta el 2001. Y del 2001 al 2015 estuvo en la Secretaría de Economía. Yo de repente, es bien interesante, un día escuché en un foro y me dijo una persona con mucho conocimiento y me dice, oye, yo estoy convencido que ustedes están bien, debe de estar, el INAES debe de estar en la Secretaría de Bienestar, que ahora es Bienestar, antes era la Secretaría de Desarrollo Social, porque antes estaba en Economía y no. Y luego, al otro día, escucho otra persona que también entiende el asunto y dijo exactamente lo contrario, ¿no? No entiendo qué hace el INAES en la Secretaría de Bienestar si debe estar en Economía. Lo interesante es que los dos con argumentos sólidos, pues podían ponerla en una o en otra, ¿no? Realmente desde el 2015 para acá pasa a la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora es Secretaría de Bienestar. Como lo pueden ver, estuvo en la Secretaría de Economía hasta el 2015. En el 2012 se convierte en Instituto Nacional de la Economía Social. Luego del 2016 pasa a la Secretaría de Desarrollo Social y actualmente, dado que la Secretaría de Desarrollo Social se convierte en Secretaría de Bienestar, somos un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, con autonomía técnica, operativa y de gestión. En este sentido, nosotros sí dependemos directamente de la Secretaría de Bienestar. Si bien podemos operar con nuestras reglas de operación, que después ya hablaré de ese tema, que podemos tomar decisiones y generar nosotros acciones concretas para fomentar lo que dice la ley, eventualmente dependemos de la Secretaría de Bienestar. En ese momento estamos hoy, ¿no? Eso es lo que somos y de aquí en adelante hay una co-construcción en la cual estamos generando y promoviendo que realmente se transforme en muchos sentidos el instituto para que cumple lo que dice esa ley del 2012. De hecho, ahorita voy a abrir la ley y veremos qué dice muy claro y por qué las acciones que estamos promoviendo nos llevan a cumplir lo que dice esa ley, que anteriormente nosotros no veíamos que se hacía porque tenía una lógica dispersora de subsidios. Esto es sumamente importante y esto es un debate al que nos encontramos de repente, precisamente hablando de cuáles son los organismos del sector social de la economía. A ver, yo, y verdaderamente yo soy totalmente abierto a escuchar que el ecosistema del
de la economía social y solidaria, realmente hay muchos actores más allá de los que dice la ley, ¿no? Y sí, pues sí, cuando dicen asociaciones civiles, IAPs, eventualmente estoy convencido que sociedades anónimas de capital variable aportan en muchos sentidos, fundaciones, todo eso creo que es parte del ecosistema, pero a mí me corresponde, y más en el foro y a lo que me invitan a platicar, es hablar exactamente de este catálogo de organismos del sector social de la economía, lo pongo entre paréntesis, OCES, porque es como el diálogo que tenemos todos los días, que están dentro de la ley, es decir, sujetos de apoyos por el Instituto Nacional de la Economía Social son los que están dentro de la ley y de este catálogo. Son los ejidos, en primera instancia. No es menor mencionar que este país tiene 53% completito de la propiedad, de la extensión del país, es propiedad social ejidal. Es decir, ahí en esos ejidos está el 80% de la biodiversidad del país, de un país que es el cuarto lugar mundial en biodiversidad. Es decir, la riqueza en los ejidos y en la propiedad social de este país verdaderamente es comparable con pocas cosas. De esa riqueza real, digo que hay ejidos que tienen la reserva de agua de 4 estados de la República y por ahí pasan jaguares, tapires y tienen muchísima biodiversidad. Esa riqueza no es cuantificable, pero sí está ahí y depende mucho la vida humana para que se dé de esa forma. Las comunidades, todas las comunidades, que hay muchísimas en este país, en los 32 estados, nosotros en la ley están tipificadas como economía social. Las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas, y en este sentido quiero mencionar las sociedades cooperativas porque hay cooperativas de producción, cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y préstamo, cooperativas de servicio y todas las cooperativas de las que hablaremos después que nos gustaría ver en este país. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, como puede ser una Triple S, que es un modelo el cual hasta el 49% puede ser de capital privado y el 51% sí de capital de trabajadores. A mí es algo que se ve muy, muy poco, pero que es un esquema que me parece interesante y que no existe en muchos países. Y en general todas las formas de organización social para producir, distribuir, consumir bienes y servicios socialmente necesarios. Es decir, este es el catálogo que está dentro de esa ley y es el que a nosotros nos apegamos para cumplir con los elementos y acciones que plantea el INAES sin en ningún momento decir que los otros no abonan al ecosistema de economía social y solidaria, pero la ley es las que tiene tipificadas y aquí está. En este sentido, yo quiero platicar, como le decía al doctor Igor en la mañana, me gustaría tomar un poco de la historia, o sea, ya arrancamos del 91 para acá, un poco plantear los últimos años, el presente y luego generar, pues eso, una perspectiva de hacia dónde nos gustaría caminar. Este programa de fomento a la economía social, que la verdad, tal como yo lo leí, me parece que es lo que debe de hacer el INAES, ¿no? Que es vigente del 2014 al 2019, tiene 6 objetivos prioritarios. Más allá que el programa sea un documento gigante, a mí me gustaría platicar estos 6 objetivos prioritarios, que es con los que hemos estado trabajando desde que entramos. En este momento estamos replanteando hacia adelante, pero yo quisiera hablar qué es lo que hemos hecho, lo que debería ser del 2014 para acá. Punto número 1, que me parece muy importante recalcar, es avanzar en la visibilización del sector social de la economía. En este sentido, eso, hablarle a todo el mundo que la economía social no solamente son venta de mermelada, churritos y palanquetas, que la economía social es una forma de aglutinar y de desarrollar social y económicamente a las naciones. Y entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesa eso, que la gente se entere que en este país hay economía social, que tenemos un gran potencial de economía social y, lo más importante, lo que podemos hacer hacia adelante bajo este modelo socioeconómico de organismos de propiedad colectiva. 1. Sabemos también que esos organismos del sector social de la economía, para generar empresas de dimensiones que buscamos, hay que desarrollar capacidades empresariales, es decir, pues eso, técnica pura de conexión con el mercado, conocimiento de finanzas, de elementos administrativos, es decir, tendríamos que desarrollar a nuestros socios para fomentar empresas de dimensiones rentables, económicas,
grandes para generar bienestar social en esas comunidades y en el país en general. El número 3 habla de impulsar proyectos de inversión. Esto se refería en términos generales a que el programa S017 de subsidio se hiciera para invertir en proyectos, que es lo que se venía haciendo más o menos en otras formas del 91 para acá. Aquí me detendré un rato en los próximos slides, pero esta parte es bien importante. Número 4, y es algo en lo que nosotros tenemos profundas expectativas de generación de movimiento económico en el país, habla del 4. Contribuir a fortalecer las capacidades de operación de la banca social. Aquí nos estamos refiriendo totalmente a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o sociedades financieras comunitarias, que es las que el INAES tiene como objetivo del apoyo a ser las reguladas o las básicas. En este sentido, digo un dato súper importante. De esas cajas que en algún momento por ahí del 2000 tuvieron problemas y dijeron que la regule la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente se fueron compactando tanto que quedaron pues un número. Lo interesante de esto es que al regularlas generaron sociedades cooperativas de ahorro y préstamo reguladas, donde tus ahorros están seguros, pero muy sólidas, que están invirtiendo directamente en los territorios y en los territorios rurales en buena parte de ellos, si no es que en la gran mayoría más bien, y en proyectos de economía real, territorial, generando bienestar en esas comunidades. El ahorro de la gente sirve para generar su propio desarrollo. En este momento hay 156 que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y lo más interesante, todo el ecosistema de cajas de ahorro, propiedad de los ahorradores del país, el día de hoy, y esto es bien importante que lo anotemos, tiene 8.45 millones de ahorradores. En los territorios de mayor marginación, en territorios rurales donde la banca comercial no va a ir porque no es rentable, está generando inclusión financiera e incluso cambiando la cultura de educación financiera porque el 20% de estos ahorradores son menores de edad. En este sentido, es una lógica de ahorro y préstamo que verdaderamente tiene un sentido social. Esto es lo que nos interesa a nosotros, apoyar, promover y vincular estas cooperativas, verdaderamente tener un desarrollo interesante, como el caso de Alemania, donde el 76% del sistema financiero es propiedad de los ahorradores con sus cajas municipales y con sus cooperativas de ahorro y préstamo. 5, y es algo en lo que yo sé que el director general trabaja de manera permanente, es en impulsar una adecuación del marco jurídico y normativo. Sabemos que el marco jurídico, pues como tal, el que existe, si bien ha tenido una evolución y sí fuimos el segundo país que marcó y que puso en la Ley General de Economía Social y Solidaria que tendríamos que desarrollar el sector, no necesariamente hay acciones que lo manejen, y por el otro lado hay otras que no impiden o que no apoyan el crecimiento del desarrollo. Y como sé que este foro trata eso, pues más bien tendríamos que ver qué se está haciendo en otros lugares y qué estamos promoviendo hacia adelante. Finalmente, impulsar la coordinación interinstitucional, es decir, yo creo que como nunca antes en la historia del INAES, FONAES, ha habido una interacción con otras secretarías, con otros órganos de gobierno, en el cual estamos visibilizando la economía social. Ejemplos concretos es que el día de hoy la Secretaría de Educación Pública, específicamente la Subsecretaría de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Media Superior, está muy cercana al INAES, fomentando que de aquí en adelante verdaderamente haya una inclusión cultural de la economía social en las instituciones de educación media superior y superior del país. En este sentido, este es el programa. El día de hoy, y está en un proceso de autorización, y ustedes verán hacia adelante, estamos generando otro. Pero hago una pausa aquí, y esto es muy importante para continuar y para ver el futuro del INAES. El programa de subsidio S017, que era el programa de fomento a la economía social y solidaria, tenía como objetivo específico fortalecer capacidades y medios de los SOCES para contar con iniciativas de inclusión productiva, financiera y consumo. ¿Qué instrumentos tenían? Y aquí hay un dato interesante. A mí los que me han contado es que es muy poco común que este programa S017 lo operaban dos instituciones. Una era el INAES, una parte,
que era una parte que era la mayor, y la otra una que se llama opciones productivas, que está dentro de la Secretaría de Bienestar. Decían que esto era muy, muy poco común, pero entonces este programa se dividía en dos, no de manera simétrica, una era para INAIS y otra era para opciones productivas. El INAIS tenía en sus reglas de operación apoyos, que a mí es algo que no me gusta, que de hecho la palabra no me hace sentido, que es el fondo perdido, porque casi estoy diciendo pierde este fondo, y eventualmente eran apoyos de inversión, es decir, compra un molino, compra lo que tengas, compra un extractor, compra lo que tengas que comprar para desarrollar tu organismo del sector social de la economía, y algo en lo que confiamos muchísimo, que es desarrollar las capacidades. Hago un paréntesis porque yo estoy convencido de esto. La economía social es un proceso, y cito al padre José María Arizmendiarrieta, fundador de Mondragón, es un proceso que cuando le preguntaron, oiga, Mondragón es una empresa con toques educativos, él dijo, es exactamente lo contrario. Es un proyecto totalmente educativo con toques empresariales. Nosotros confiamos que desarrollar la educación colectiva, asociativa, cooperativa, de economía social en el país es verdaderamente el motor para modificar este modelo. En este sentido, regreso y digo, desarrollar capacidades y generar una cultura colectiva de economía social es lo que tendríamos que apuntar, y teníamos instrumentos, y aquí cuando digo S017 me refiero a subsidio y apoyos a la banca social, que había una serie de elementos, pero les cuento la historia. Este fondo llegó a tener 3,000 millones de pesos en algún momento. El año antepasado tuvo 1,800, 1,600 más o menos de subsidio para los socios, porque es nuestro objeto de apoyo específico. El año pasado hubo 368 millones. Esos se utilizaron en buena parte, alrededor del 78% apoyar a banca social para generar ecosistemas de economía social alrededor de ellas. Prácticamente todo lo demás, de alrededor del 20% se utilizó para desarrollar capacidades, y eventualmente un 10% para seguir apoyando proyectos de inclusión productiva. De aquí para el real verán que la historia cambia. Este año, y si alguien fue curioso e investigó, el presupuesto del S017 para el Instituto Nacional de la Economía Social es cero. Tal cual. En este sentido, a muchos esa noticia nos gustó mucho, por raro que parezca, porque de lo contrario era seguir arrastrando la inercia del 91 para acá, donde ese subsidio se entregaba a organizaciones, a otros espacios con ciertas lógicas en las cuales nosotros no creemos. Y es por eso que nosotros decidimos apostar a banca social, que están muy reguladas, y a desarrollo de capacidades el año pasado. Y este año estamos ante una lógica de generar un instituto que realmente haga lo que plantea la ley. Cuando me preguntan en este sentido qué dice la ley, pues me regreso a esa ley, artículo 13, que dice que el instituto tiene como objeto instrumentar, como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través, y aquí es bien importante y lo debía haber puesto en negritas, de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos del sector. Y en este sentido, el apoyo que siempre se había visualizado como el apoyo financiero, económico, en el cual nos agrupamos y obtenemos ese recurso, y hay cosas muy valiosas que yo me he impresionado, pero era un porcentaje muy bajo de eso que se rescata de esos años, pero muy valiosos, reitero. Ahora proponemos exactamente hacer lo que dice esta ley: participar, capacitar, investigar y difundir. Todo relacionado para fortalecer y promover la economía social como un agente y pilar de desarrollo social en el país. Me regreso a donde ya estábamos, pero ahora en este sentido tendríamos que buscar otros elementos, dado que eso que conocíamos como el recurso del subsidio no está. Voy a poner ejemplos de otros países donde no fueron necesarios, y ese es a donde queremos ir, y se ha desarrollado la economía social de una manera ejemplar. Ahora,
esto que les pedí permiso que me lo dejaran pasar porque es el planteamiento que tenemos de 2019 al 2024, donde claramente pues ya no hay apoyo de subsidio a ningún organismo del sector, pero sí están todos los otros. Pues esto, y si ven, está hasta con otra letra, porque literal lo agarré de ese programa que pasamos y que está en un proceso de evaluación que entiendo es largo, pero tiene estos 5 objetivos prioritarios. En primera instancia es extender la cultura en todos los sectores: producción, consumo, ahorro, financiamiento de la economía social, tanto en niños como jóvenes y en todos los grupos sociales, de generar prácticas de economía social. Es decir, como decía el padre, tendríamos primero que generar una cultura diferente para pensar a fomentar otro tipo de organismos empresariales de propiedad colectiva. Sí, mejorar las condiciones del entorno es vital, y en este sentido tendríamos que generar los elementos legales, jurídicos y todos los que sean necesarios para que realmente fomentemos una economía social, sin olvidar el 3, que es incrementar capacidades. Estas capacidades que las universidades incrementan todos los días en sus estudiantes, que las escuelas, que muchos elementos están poniendo para formar desarrollar capacidades en el sector social de la economía, sabemos que tenemos que apoyarlos y que crecerlos. Aumentar el acceso al ahorro, al crédito, al aseguramiento y servicios financieros, es decir, generar verdaderamente procesos de inclusión financiera, pero desde el sector social de la economía, y claramente contribuir de manera firme y permanente a un diseño e implementación de una política integral de financiamiento, es decir, no solamente dar un subsidio, sino buscar actores que estén dispuestos a financiar el sector social de la economía y generar los mecanismos para que se puedan financiar. Como pueden ver, en ese sentido conseguimos contribuir a un diseño e implementaciones. No tenemos los recursos de subsidio, pero sí podemos buscar a los actores que aporten esos recursos para fomentar una política integral de financiamiento al sector social de la economía. Esto, y la verdad es que solicité permiso para presentarlo, es lo que nosotros visualizamos del 2020 al 2024. Hice 2019 porque se había hecho desde el año pasado y está en revisión, pero actualmente no está todavía validado. De cualquier forma, si ven, este y el anterior va muy ligado a lo que realmente dice la ley. Tendríamos que generar procesos de desarrollo de capacidades, de investigación, de difusión, visibilización de la economía social y buscar elementos para financiarlos. Hacia aquí vamos, hacia el 2024. Y en este sentido es lo que estamos nosotros co-construyendo el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria, dado que, pues el día de hoy, eso que hacíamos antes ya no existe. Ya no hay esa bolsa, sino que tendríamos que generar todos los días procesos diferentes. Para hacer esto, nosotros inicialmente habíamos generado algo que llamamos, que queríamos que verdaderamente en el territorio hubiera actores compartidos que generaran procesos de economía social y solidaria conforme al territorio lo indicaba. Bajo esta lógica nosotros dijimos, y en su momento propusimos, y a lo mejor alguien supo que el año pasado en reglas de operación había lo que se llamaba los laboratorios del bienestar y la economía social. La idea era que parte del fondo de subsidio se fuera a apoyar esos laboratorios para que a su vez generaran procesos que estuvieran totalmente ligados al programa de fomento a la economía social, divulgación, desarrollo de capacidades, fomento, incubación y todos los elementos planteados. En algún momento, y sin entrar en detalle, dijeron, no va a ir ese programa de subsidio. Y nos dijimos, bueno, es que sí era buena parte de las acciones para implementación que teníamos del programa en los territorios, porque además lo que eran delegaciones, pues ya no existen. Entonces, desde ese momento comenzó un proceso de verdaderamente generar acciones territoriales y nosotros dijimos, y aquí me gusta mucho lo que dice el subsecretario Concheiro, cuando dice, esta propuesta del INAES tiene que ver totalmente con lo público, porque es la manera de fusionar actores académicos, sociales, privados, y todos en un punto territorial para generar verdaderamente desarrollo en esas comunidades. Nosotros, como no pudimos sacar los laboratorios, dijimos, es que esto creemos y nos apasiona lo que podemos hacer de manera conjunta y pública y colectiva con otros actores, y generamos algo que le llamamos los nodos de impulso a la economía social y solidaria.
un dato interesante es que el Instituto Politécnico Nacional en UPISA tiene el nodo, y no lo voy a decir por demagogia, sino lo digo porque en la tabla de evaluación de lo mismo fue el mejor nodo que tenemos de todos los que están vigentes como aliados del Instituto Nacional de la Economía Social. Y en este sentido, pues para mí es muy importante hablar en este foro porque me queda claro que estamos ante un caso ejemplar de haber implementado una acción pública, y ahorita lo verán por qué, con una institución de un reconocimiento tan profundo y alto como es el Instituto Politécnico Nacional. Esto es, ahora dirán, oye, ¿cómo pudimos llevar a cabo algo si no había estos recursos? Cuando nosotros nos metimos al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, y aquí me voy a salir tantito y no sé si pueda, aquí nada más si alguien me ayuda, ¿está viendo mi presentación o el Google Chrome para ver si me salgo y me meto? Sí, no se ve. Pantalla en gris. Ya, entonces me voy a salir de lo que estoy compartiendo para volver a compartirles lo otro. Acá está. Ahí entiendo que están viendo el artículo 14, ¿no? De la economía, de la Ley General de Economía Social y Solidaria. Ahora sí. Es correcto. Bueno, aquí ustedes pueden ver toda la ley, ¿no? O sea, vaya, esto lo googleas en este momento y ahí está. El artículo 25, RUM, está todo lo que ya les hemos venido platicando. Para mí es vital que vean que esta ley aquí está, del 25 de mayo del 2012. Y eventualmente me vengo al... Aquí está, permítanme un segundo, déjenme... Aquí está. El artículo 14, aquí tiene muchas funciones específicas. Ustedes saben que hay funciones, atribuciones, funciones del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria. Cuando nosotros queríamos sacar estos nodos de economía social, dijimos, ¿qué hacemos para que realmente esté anclado a algo que tenga que ver con la ley? Y encontramos esto que es algo muy interesante. En el numeral 9 del artículo 14, me dice, promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector, para lo cual establecerá un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada mediante la firma de convenios de coordinación con las entidades de administración pública federal, así como dependencias, entidades federativas y municipios. Cuando preguntamos qué había en el CINCA, pues encontramos que había una pestañita en la página del INAES que tenía 2 presentaciones de PowerPoint, y eso había sido el CINCA en los últimos 6 años. En este sentido, y ya, bueno, ya les enseñé exactamente dónde encontramos esto, y me regreso a la presentación. Ahí está nuevamente la presentación, ¿verdad? En efecto, ya la vemos. Entonces, en el marco del CINCA, de eso que era una pestaña en una página y con 2 presentaciones de PowerPoint, decidimos generar los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Historia muy breve, y lo voy a decir como es, y esto ya a partir de ahorita es el caso de los nodes, que es la acción concreta que tenemos para implementar todo el programa de fomento a la economía social y solidaria con una alianza pública de muchos actores. Lo que planteamos fue, teníamos, como estaba en la ley, que abrir una convocatoria abierta para todos aquellos que quisieran formar un NODES. Y lo voy a decir como lo es, y la gente que estuvo en la formación de los NODES sabrá que era así. Nos llegaron a nosotros 91 solicitudes para hacer un NODES, de los cuales les pedimos a todos que con unos términos de referencia nos enviaran un proyecto que estuviera alineado con el programa de fomento a la economía social. De ahí, 46 lo enviaron. 46 lo enviaron y realmente 6 los descartamos porque prácticamente era una hoja. O sea, no había. No cumplía ni siquiera el más mínimo requisito para hacer un NODES. Digo esto porque de esos 91, al darse cuenta, porque, a ver, y esto es un sentir que lo estuvimos platicando, mucha gente creía que los NODES iba a ser
estos consultores externos que contactaban a los grupos para bajar los recursos. Esa era la creencia que nosotros participamos, que una parte de ellos tuvo. Y en este sentido, al darse cuenta que aquí no solamente no había recursos, sino que había trabajo, que había compromiso, que había vinculación y que teníamos que apoyar al sector social de la economía y al público en general, y que no iba a haber como un recurso directo, pues no les gustó y se bajaron. Y en este sentido, para no hacer el cuento más largo, llegaron a la formación 40 propuestas de nodes que se instituyeron como nodes en esa formación, que sí fue recurso público generado para esa formación, donde tuvimos gente de Andalucía, España, tuvimos gente de altísimo reconocimiento durante una semana formando, construyendo, co-construyendo la lógica de los nodes de una manera pública entre diversos actores, y eventualmente cuando termine esa formación nos damos cuenta que hay gente que dice, oye, pues no, si no va a haber recursos, ¿yo qué hago aquí? De esos 40 nodes, solamente 17 cumplieron con lo que se comprometieron. Y eso es muy interesante, porque con esos 17 encontramos un valor de generar verdaderamente aliados territoriales que pudieran promover lo que nosotros queremos promover, y lo están haciendo en este momento esos 17. Con esos 17 fuimos a la Secretaría de Educación Pública y nos abrieron el espacio para generar una nueva generación de nodes, y es tan grande que dijeron, entremos primero al subsistema de universidades politécnicas y universidades tecnológicas para generar la nueva generación de nodes. Estos nodes tienen como objetivo precisamente ser nuestros, porque me dijeron, son tus brazos, te dije, no, ellos son los cerebros territoriales que van a generar las acciones públicas para fomentar y desarrollar la economía social en este país. Y eso es porque yo no sé qué pasa en Chilón, Chiapas, yo no sé qué esté pasando en la región de los Yaquis en Sonora, yo no sé qué esté pasando en Upixa eventualmente, y ahí de una manera verdaderamente endémica tienen que salir las propuestas. Y yo decía, cuando le ponemos a nosotros unas metas específicas a uno, dije, lo que debiera de pasar, y afortunadamente pasó, y reitero poner el ejemplo de los compañeros del Nodes Vida y Saberes, que nos rebasaron, que poníamos una acción y nos traían 5, nos traían 5 acciones que nosotros nunca habíamos visualizado, y no solamente, sino que las implementan en sus territorios. Y pongo un ejemplo de acción concreta que hicieron ante la pandemia el Nodes Vida y Saberes, que fue generar de una manera muy sencilla una vinculación de 5 cooperativas que ponían sus bienes y servicios producidos en un espacio y se encargaban de repartirlos. Entonces, nos han sorprendido en muchos sentidos, y los nodes como tal es la acción que estamos nosotros impulsando para generar verdaderamente estos cambios territoriales de modelo socioeconómico. El objetivo claramente está, ¿no?, desarrollar ecosistemas de economía social y solidaria, donde se busquen resolver problemáticas específicas de las comunidades, fortaleciendo soluciones existentes, pero sobre todo generando acciones metodológicas que estén enfocadas a una innovación social. Esto es lo que están haciendo los nodes. El día de hoy hay 17. Tenemos el objetivo con la Secretaría de Educación Pública cerrar con 50 y en 4 años tener 300 de aquí en adelante que estén generando acciones propias vinculadas con los agentes públicos, y ahorita van a ver cómo, para generar desarrollo de economía social en cada uno de los nodos y los territorios de los mismos. ¿Cómo se conforman? Y esto es bien interesante, y aquí es donde vuelvo a citar, ¿por qué lo ven como un agente realmente público de coparticipación ciudadana en diversos sectores? Es porque por lo menos el NODES tiene que estar formado, uno, por un organismo del sector social de la economía, esos que estaban en la parte de arriba de la ley. 2, una institución de educación superior o investigación pública o privada, caso específico, reitero, el Politécnico Nacional con Upixa, y una instancia del gobierno local. En este sentido, vale la pena mencionar que, y voy a retomar el caso del Politécnico, quiero aclarar que no es porque esté en el Politécnico, sino porque es un ejemplo, y lo sabe el doctor Igor, que nos gusta utilizar como un dato, como un nodes ejemplar de hacia dónde queremos ir. Aquí realmente son varias cooperativas las que participan. Están, además de Upixa, otras
instituciones de educación superior participando, y tienen una alianza con la SEDECO, como que es el agente gubernamental de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico, que formaron este NODES. Este NODES tiene un órgano rector que está propuesto por la institución educativa, instancias de gobierno y los OCES, que además ponen un equipo operativo que está pensando, y en este sentido también, afortunadamente, los alumnos de maestría y doctorado del Politécnico Nacional que están interesados en la economía social se han sumado a participar como operativo con ejemplos verdaderamente apasionantes, interesantes, de buen trabajo y compromiso desarrollado. Y esas personas están trabajando directamente para la población en general, ¿no? Sí, si eres cooperativa, si eres comunidad, si eres ejido, bienvenido. Te podemos generar desarrollo de capacidades, vincular con tu agente financiero territorial, te podemos poner una serie de elementos para que te desarrolles, pero si tú no conoces y nunca has escuchado hablar de economía social y quieres emprender bajo una lógica diferente, eres bienvenido para que nosotros te ayudemos, te informemos y te acompañemos para generar esa empresa de economía social y solidaria que tú estás queriendo promover. Es decir, estos nodes que estamos nosotros impulsando son la estrategia del territorio para fomentar procesos de economía social. Aquí ya hablo un poco qué es lo que se le pide al órgano rector. Les dejo la presentación, lo pueden ver, y eventualmente aquí es qué es lo que buscamos: metodologías, buenas prácticas, políticas locales, marcas comunes, encuentros, autogestión, todo lo que los nodes puedan aportar desde donde están será totalmente bienvenido, siempre como un aliado público, y cuando digo público me refiero sí en el gobierno, pero sí con agentes privados y sí con agentes sociales, sí con agentes académicos, sí con agentes de investigación. Es decir, el nodo es el que agrupa a todos los agentes del país en ese espacio territorial a fomentar y desarrollar economía social y solidaria. Desde esa lógica es eso, la economía social tiene que funcionar con todos y para todos, como dice Juan Manuel. ¿Qué esperamos y qué se está haciendo? Eso, generar un cambio de cultura en ese espacio por medio de investigación que se hace, emprendimientos colectivos, acompañamiento de los organismos que ya existían y que quieren crecer, y sobre todo divulgar, difundir y publicar elementos de economía social y solidaria. El objetivo, cerrar con 300 nodos que nos ayuden y que estén trabajando permanentemente en una lógica colectiva, cooperativa, de cooperación comunitaria entre todos los actores, para generar que esto que dice ese artículo 13 de la ley general que tiene que hacer el instituto se haga de manera colectiva y que se esté fomentando en todos los lugares del país. Las universidades están puestas. En este sentido, hemos encontrado muchos agentes locales, municipales que están puestos. Prácticamente las cooperativas locales siempre están ávidas de eso, de sumar cómo la vivencia de los principios y valores cooperativos se hace el día a día. Y el día de hoy les digo que podemos decir que sí, efectivamente, dirá, oye, ¿es mucho o es poco? Le digo, pues a ver, son 17 que funcionan muy bien. Si tenemos el objetivo y estamos trabajando para cerrar este año con 50 y cerrar con 300 en los 32 estados de la República, si funcionaran como lo hacen hoy estos 17, estaríamos hablando que en 4 años estaríamos verdaderamente desarrollando procesos de economía social en 300 espacios diferentes de este país. Con esto me permito cerrar la plática sobre la lógica del INAES ahora ante esta coyuntura y lo que vemos hacia el futuro, que es ligado a los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Y no quisiera cerrar sin dedicar unos minutos a ver de dónde abrevamos para proponer esto que les he platicado, y quiero platicarles políticas públicas muy concretas de otros países en los que hemos tenido la oportunidad de dialogar, estar, y que nos ha llamado particularmente la atención, y creo que puede ser un ejemplo para lo que pudiéramos proponer también para adelante. Primero quiero entrar a Seúl, y digo Seúl porque en Corea del Sur como tal
pues no se impulsó tanto la política pública como se ha hecho específicamente en Seúl, en la ciudad. Esto es interesante y aquí les estoy poniendo una lista que no quiero entrar tanto en el detalle porque ahí están, pero cuando el alcalde Park entra en 2011, dice, ante una lógica de desarrollo de una economía como es Corea del Sur, que mucho se está en la parte urbana de Seúl, y doy este dato, donde el 51% de esa economía la tiene una sola empresa que es Samsung, así nada más, estaba generando que una empresa tecnológica muchos problemas. La vivienda es incosteable prácticamente en Seúl, muy pocos tienen acceso. El trabajo se estaba haciendo prácticamente imposible. Es más, como si pudieron ver la película que ganó el Oscar, verán que realmente esos problemas se viven en Seúl todos los días y se empezaron a ejecutar una serie de acciones concretas desde lo público para fomentar la economía social. Quisiera yo enfocarme más que las acciones en el crecimiento. Allá tienen empresas sociales que tienen una certificación, cooperativas que es propiedad colectiva y empresas comunitarias que tienen que ver con el ejido y comunidad. Bajo esta lógica llegan a una serie de acciones que se han ido dando que generaron este crecimiento de esas empresas. En 2014, incluso el alcalde Park promueve que a nivel mundial se haga una alianza de ciudades para que precisamente se generaran y se fomentaran y se promovieran la visibilización de la economía social con los resultados obtenidos en Seúl en los últimos años, y es que sale el GSEF, el Global Social Economy Forum, que como dato curioso tiene un evento cada 2 años y el próximo será aquí en México. Inicialmente iba a ser en 2010, ahora por las condiciones actuales del mundo, se pospuso para el 2011 con unas sesiones virtuales que se darán a lo largo de este año. 2020 iba a ser. Perdón, 2020 iba a ser, ahora será 2021 el presencial. Durante el 2020 tendremos interacción todavía de manera virtual y ya los estaremos invitando por medio del NODES. Esto es el crecimiento exponencial que tuvieron las empresas de economía social en Seúl, Corea del Sur, y es interesante porque aquí lo que hacían era, oye, dentro de la ciudad cada espacio tiene su propia vocación, entonces no era todo el mundo hace lo mismo, sino que iban y, como pueden ver, planteaban espacios específicos de desarrollo aquí serían como las alcaldías de economía social, es decir, cada uno hacía cosas diferentes. Había un banco, había una red de jóvenes, había una red de producción agroalimentaria, es decir, cada una llegó a ser, de acuerdo a lo que decía el nodo, lo que tenía que hacer ese espacio público en la economía social. Dato interesante porque entonces el crecimiento de negocio ha sido alto. Quiero poner algo que ya lo vimos en la gráfica anterior, pero miren, el día de hoy, bueno, para el 2015, este crecimiento de negocios realmente estaba generando 9 empleos, es decir, no era una empresa micronegocio, porque aquí el 80% estamos hablando que tiene entre 1 y 2 empleados en el país, los 9.2 millones de micronegocios que tenemos y que ahora están pasando con una situación muy compleja. Allá estas empresas ya tienen más, o sea, ya son de 9 empleados por cada uno de los negocios que generan, y no solamente eso, son empleos generados donde el propietario del empleo es propietario de la empresa. Y aquí está interesante, porque dado que cada espacio territorial tenía una necesidad diferente, han resuelto problemáticas en Seúl diferentes, ¿no? El empleo juvenil, que ahora los jóvenes son dueños de su empresa, de su cooperativa, han generado también lo que decían hoy, tenemos un terreno, ¿por qué no construimos de manera cooperativa todos y construimos un edificio? Porque allá todos son edificios, porque Corea del Sur completo cabe 20 veces en el país, en México, y eventualmente el planteamiento es ese, ¿no? O sea, precisamente lo que estamos revisando nosotros es que se están generando, como lo voy a decir, cooperativas de vivienda, cooperativas de cuidados de niños, cooperativas de consumo, cooperativas de cuidados adultos mayores, cooperativas de desarrollo educativo, todo dependiendo de lo que cada sector tiene capacidades, vocaciones y puede hacer. En este sentido, las acciones
públicas que el alcalde Park propuso aquí generaron un desarrollo de economía social. Vale la pena mencionar que lo que le estamos diciendo les tomó 10 años. 10 años. Esto lo digo sobre todo porque lo que construiré después pues tiene sus datos relevantes. Esto fue en Seúl. Me gusta también y le pedí a los compañeros ecuatorianos que durante el 2007 y el 2017 tuvieron verdaderamente una injerencia pública desde el gobierno para fomentar acciones que desarrollaran la economía social, que nos contaran de qué trataba, y yo quiero traerlo, ¿no? De entrada, ellos, como ustedes saben, hicieron una nueva constitución. En el 2008 hicieron una nueva constitución completa, donde el artículo 283 habla claramente que el sistema económico debe ser social y solidario y reconoce ante todo al ser humano como sujeto y fin. Propende una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, ¿no? O sea, esto es importante. Si se fijan, con otras palabras mucho más atractivas, pero habla de algo muy parecido a lo que plantea el artículo 25 constitucional, párrafo 8 de la Constitución mexicana. Es decir, ellos lo subieron a este rango constitucional el tema de la economía, como dicen ellos, popular y solidaria, sin olvidarse que debe ser siempre una parte mixta. Artículo 283, y luego, ¿cómo se vio con acciones concretas que fueron generando ellos? Ahí está. Desde el mismo Estado era muy interesante. Algo que nosotros estamos ávidos de promover. Si hay una escuela y le vamos a comprar mesas, gises, pizarrones, lo que sea necesario, tiene que venir por ley de la economía social y solidaria. Sí, solo sí, la economía social y solidaria cumple con los estándares de calidad planteados en los requerimientos de compra. En este sentido, como no todas lo lograban, se apoyaba financiando a las empresas que estuvieran más cerca para que lograran esos estándares y pudieran conectarlas con el mercado público. Además de eso, había un acompañamiento permanente para que no perdieran esos estándares de calidad. Es decir, el Estado acompañó a las empresas para que pudieran proveerles de los elementos que planteaban en esa ley de compras, ¿no? Como dato interesante, o sea, también no solamente era en los pupitres, era en producción, distribución y entrega de los alimentos. Y tuvieron un dato muy interesante. También se coordinaron con empresas privadas. Por ley, obligaban a las tiendas que, como están aquí, Walmart, Comercial Mexicana, eso, allá hay Supermaxi, mi comisariato, y aquí, obligan a que al menos el 10% de sus estanterías distribuyeran productos de la economía social y solidaria. Es decir, era una ley. Si rebasabas el 30%, no solamente estabas cumpliendo, sino te vamos a dar estímulos fiscales específicos para que cumplas y para que sigas generando que vengan a mercados de economía social. Estas fueron acciones muy concretas que a mí me parece interesante que se generaron en Ecuador, que nos gustaría y que estamos promoviendo para que realmente, pues no solamente sea, oye, no hay un subsidio, hay una vinculación con mercados públicos y privados para que tú puedas generar y no te vamos a soltar, sino te vamos a acompañar durante todo ese proceso. Pero esto también se generó en cada uno de los territorios porque las tiendas eran diferentes. Esto es interesante. Y con esto cierro el caso de Ecuador. El día de hoy, las cooperativas de ahorro y préstamo, que son 573 en Ecuador, tienen el 54% de los microcréditos del país. Le dejan muy poco a lo público y muy poco a lo privado. Es decir, el sector social está sacando los créditos que el día de hoy, y más en México como nunca, están siendo totalmente vitales, ¿no? Me parece sumamente importante plantear esto porque allá los bancos, por medio de las cooperativas, sí están siendo los motores para generar economía y sobre todo economía local, cooperativas como Jardín Azuayo que generan directamente que ese ahorro genere financiamiento a proyectos de economía social y solidario, como le llaman allá, economía popular. Antes de terminar la presentación, de manera breve, les quiero compartir esta presentación que las compañeras de Quebec me hicieron llegar y la dejé tal cual como la veo, porque al final de la historia, Quebec es un espacio, ahí no sé si la estoy compartiendo, ¿no? ¿Verdad?
No, todavía no. No se ve. Permítanme un momento, no tengo que hacer esto, dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. ¿No? Prácticamente mantuve tal cual la presentación, porque me parece sumamente interesante cómo desde allá Quebec le llaman que era un territorio, pues precisamente como oprimido, porque era una población francófona, donde la gente, pues el idioma oficial de Canadá es el inglés, y eventualmente, pues salen intereses. No me voy a detener en la presentación, quiero que la vean cómo hablamos prácticamente de lo mismo. Como dicen, el desarrollo territorial, actores económicos que están pensando de una manera social ahora, empresas sociales, empresas comunitarias, instituciones, están pensando nuevos modelos socioeconómicos hacia adelante. Los ciudadanos tienen un poder, el poder de la comunidad ahí juega, ¿no? Allá no es ¿qué me vas a dar? Sino es yo desde la comunidad estamos generando procesos que pretendo vincular con todos los actores para generar bienestar local en mi lugar, claramente con agentes gubernamentales, pero solamente como un actor más, que es lo que queremos promover en los nodos. Solamente como un actor más para generar las acciones que realmente generen bienestar social. Yo siempre digo, las empresas de economía social tienen que generar, porque son, como lo dijo un señor de un proyecto interesante que se llama Cristóbal Colón, y no es broma, así se llama el señor, que menciona y dice, las empresas sociales tenemos la obligación social de ser rentables económicamente. Bajo esta lógica, yo siempre digo, hay rentabilidad que no sale en el Excel. Sí hay que ser rentables económicamente, pero lo que aportes al bienestar social suma muchísimo, muchísimo. Pero sí entiendo que sin rentabilidad económica no se pueden generar esos. La suma de todo esto, actores internacionales, ahorita dirás, oye, yo estoy platicando de Quebec, te estoy platicando de Seúl, te estoy platicando de Ecuador y te estoy planteando cómo abrevamos esto para proponer los nodos de impulso a la economía social y solidaria en el país. Y planteando el hecho de que en Ecuador les tomó 10 años, en Seúl les tomó 10 años, nosotros tenemos pues más o menos 6 meses con la lógica de los nodos, pero estamos apostando fuerte a que esto sea de una manera colectiva, la generación de la política pública, y como dice el doctor Luciano Conchero, los nodos son eso, es la participación pública de todos los actores en la generación de política pública. Y es por eso que la innovación que conlleva promover esto hacia el futuro, a nosotros se nos hace la apuesta más sólida del Instituto Nacional de la Economía Social y con actores internacionales para generar esto, y con esto cierro. El chantier de la economía social tiene como, ese es un actor formado, esto podría ser muy bien un nodo que tiene todos los actores unidos en eso, y me gusta la palabra chantier porque es como esto, el taller, como donde estamos fomentando, desarrollando, creciendo, construyendo la economía social, donde entran todos los actores y aliados de la economía social, la promueven, crean las condiciones entre todos y eventualmente están en una coparticipación en la construcción de alianzas permanentes para generar políticas y sobre todo acciones, y sobre todo más que políticas y acciones, por acá tiene algo que me encanta y con eso cierra la gente de, ¿no? Aquí dice, merci, pero dice políticas, no política, y en este sentido la política pública es lo que estamos promoviendo, es que todos los actores involucrados participemos de, me quiero salir de la presentación, pero ya no sé por qué no puedo. Déjala de compartir y ya después vuelves a entrar. No, sí es lo que es. Ah, ya está. Súper. ¿No? Bueno, ya estoy por acá. O sea, la presentación ya no se ve, ¿verdad? No, ya no. Y nada más quiero compartir el último slide. Pero me cambió un poco la presentación. O sea, se me desapareció el compartir. A ver, compartir contenido. Acá está. Sí, ahí está. A mí la verdad es que ya no me queda más que abonar este proceso donde platiqué
un poco la lógica constitucional y el camino del INAES desde el 91 hasta ahora. ¿Dónde estamos parados hoy en un instituto que no tiene programa de subsidio, pero que tiene una lógica territorial de fomentar y generar desarrollo público con todos los actores aliados en todo el país, con la lógica de los nodos de impulso a la economía social y solidaria? Revisamos finalmente ejemplos de compañeras de Seúl, de los compañeros de Ecuador, de las compañeras de Quebec, que vean cómo han desarrollado una economía social verdaderamente potente en sus territorios y cómo han generado solución a los problemas ahí, y es por eso que nos inspira lo que podemos hacer. Hago un paréntesis, cuando la gente de Seúl me decía, aquí el problema es que no hay tierra para generar vivienda. Cuando le dije que en este país teníamos 8.5 millones de socios cooperativistas, que el 53% del territorio nacional, es decir, 10 veces Corea del Sur, es propiedad social, abrieron los ojos 360 grados porque decían, no podemos creer los datos que me dices, no hay otro país en el mundo con tanto potencial para generar economía social como México. Y en este sentido promovemos que esa generación de economía social sí sean empresas generadoras de rentabilidad económica que se aterricen en beneficios sociales para verdaderamente generar un desarrollo social en cada uno de los territorios de este amplísimo y riquísimo país. Y es por eso que no solamente vemos la economía social en un solo espacio, la vemos como nos enseñó el No Desvidas y Saberes, en cuidados infantiles, en cuidados de adultos mayores, en salud preventiva, la vemos en generación de empresas tecnológicas con los jóvenes que están buscando empleo y que tienen mucho talento. A ver, la vemos desde el INAES, como dijo un día Juan Manuel, y yo todavía abrevé más esto, la vemos en empresas de economía social que estén en todos los sectores y que tengan un beneficio social para todos y que seamos ejemplo, como lo son los compañeros de otros países, que en 10 años este país sea ejemplo de un modelo socioeconómico mucho más justo y equitativo, con empresas de economía social ejemplares en todos los sectores económicos del país para todo el mundo. Con esto cierro y muchísimas gracias por haberme escuchado la última hora y media. Que tengan muy buen día y estoy abierto para lo que quieran comentar. Pues muy bien, Humberto, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. La verdad es que pues todo lo que nos has comentado es de mucho interés, sobre todo porque, bueno, no sé si nos puedes dejar de compartir la pantallita. Ya estamos, ahora sí. El Instituto Politécnico Nacional, el doctorado en Gestión y Políticas de la Innovación, nuestro no desde el nodo de la economía social y solidaria que tenemos en UPIXA, pues estamos muy, muy agradecidos contigo por la oportunidad de compartir tu tiempo, tu espacio, porque aunque dices que no es nada, pues la verdad es que siempre compartir el tiempo y el conocimiento con los demás es un acto generoso y sobre todo también, pues nosotros aquí en el grupo tenemos una gran cantidad de alumnos del doctorado, de la maestría e incluso de licenciaturas que están interesados en conocer estos nuevos modelos de la economía social. Tengo algunas alumnas que incluso quieren iniciar emprendimientos y pues es muy importante que todos ellos conozcan pues estas nuevas modalidades que tenemos para emprender y sobre todo pues una economía que puede ser mucho más humana, Humberto, una economía que promueva el desarrollo, sobre todo como tú comentabas, en un país que es tan grande, que tiene tantos recursos y que muchas veces nos hemos preguntado por qué con todo eso que poseemos no podemos avanzar. Entonces, esta iniciativa del gobierno, pues, que va enfocada sobre todo a todos estos negocios que tienen esta perspectiva, pues la verdad es muy interesante y sobre todo que tú nos compartas, pues, cuáles serían estos mecanismos para ir, pues, vamos, caminando sobre esa vereda. Entonces, pues, te agradecemos muchísimo y pues ahorita vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas. Les voy a pedir para que llevemos un orden aquí en la parte de participación. Estos pueden alzar una manita para pedirnos la palabra o si no también a través del chat para que podamos hacerlo de manera más ordenada. Entonces, ¿quién quisiera participar?
aquí las manitas. No sé por qué no salgo. Compartir. La presentación yo con mucho gusto la comparto, ¿eh? O sea, la pongo ahorita en PDF y se las mando ahí si me mandan un correo. Sería bueno que se la mandara quizá nada más a la doctora y ya se las mando. Sí, si nos haces favor de enviarlas a todos los que están registrados en esta conferencia, se las enviamos por correo para que sea más ágil. Súper. Y bueno, pues entonces, ¿alguien que Luis quiera hacer Dani. alguna pregunta? Luis Dani creo que levantó la mano, no sé. No alcanzamos aquí a ver porque afortunadamente tuvimos una respuesta increíble, tenemos muchos participantes. A ver quién. Ahí Luis quiere preguntar. A ver, Luis. Luis, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Qué Luis? Luis Dani. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Mi nombre es Luis Sea. Y pues bueno, estoy parte del programa de doctorado de Visión y Innovación. Tengo algunas, más que preguntas, pues yo creo que inquietudes. Uno, estamos explicando acerca del impacto que tiene el proyecto de social solidaria. No vi tu presentación, o al menos no lo por ejemplo, un factor que tiene que ver con la parte fiscal. Los problemas que tienen cualquier tipo de empresa o iniciativa de emprendimiento en México es las facilidades, y creo que esto tiene que ver con la pregunta que a continuación, ¿cómo INAE se está coordinando con otras instituciones de gobierno federal? Porque me da la impresión, y eso es una percepción mía, que el discurso que tiene INAE tiene que permear también a nivel interno dentro de las instituciones de gobierno, ¿no? A los que de economía, etcétera. Tú mencionaste al principio, por ejemplo, que por ahí una discusión de pensarlo, o que debería estar del área de economía, esa es mi opinión también, más que estar del lado del bienestar social. Creo que el impacto es económico, que a la vez es social, pero de la parte social específica. Y otra pregunta sería es, ¿cómo controlamos en la parte social que no cae en una especie de dar apoyos o control que no son, que son más bien políticos? ¿Sí me explico? Eso ha sucedido en otros gobiernos y puede suceder ahora, porque el efecto va sobre todo en áreas sociales y de áreas rurales donde tienen muchas necesidades. No es el mismo impacto que tienen áreas urbanas. A ver, medio se cortó, pero me parece que me quedé con tres conceptos, ¿no? El primero decías, ¿cómo promovemos que los recursos no se den con estos fines políticos o algo así, me parece, ¿no? Que era como se daban antes. Es correcto, sí, exacto. Pues ya no tenemos nada, cero. No hay mejor prevención que no dar. O sea, ahorita todas las acciones tienen que ver totalmente con aportación de vinculación y nuestro trabajo. Entonces, desde el INAE sí te puedo decir que ya no se da ni un centavo bajo esa lógica, porque ya no lo hay. O sea, entonces, pues es como la manera que ahí tuvo el INAE para blindarse de ya no dar recursos bajo ese esquema, ¿no? Entonces, o sea, ahí es como que la pregunta, pues es la que es, ¿no? O sea, no hay mucha. El tema, o sea, sí hemos nosotros, dentro del INAES, y créeme que el día que arrancamos este andar hace un año y medio, el desconocimiento de la economía social era total, ¿no? O sea, todavía una compañera, te digo, ayer me dijo, la economía social es la de los churritos de nopal, ¿no? Entonces, nosotros todos los días nos dedicamos a estar dialogando con los compañeros del gobierno para, como tú lo mencionas en ese segundo punto, que es cambiar el discurso. Yo te puedo decir con toda seguridad que desde la Secretaría de Educación Pública el día de hoy logramos, después de mucho charlar, construir, desarrollar un diálogo
en el mismo sentido de la economía social, pero nos queda muchísimo por construir. El primero, que a mí me parece muy relevante que lo menciones y coincido totalmente, no con el tema de economía, o sea, eso, pues, te lo digo, tú tendrás tus argumentos y el señor que me dijo que tendría que estar en bienestar los tiene también bien claros, pero pues vaya, lo que sí es un hecho es que sí, en la mayoría de los países sí hay tratamientos fiscales diferentes para las empresas de economía social. Lo vimos en Seúl, lo vimos ya en Ecuador, lo vimos en el País Vasco, en Andalucía, o sea, sí, y aquí en México no es el caso. Yo lo que sí te puedo decir es que en ese punto número 5, en el de promoción de cambiar un marco jurídico, es uno de los elementos que el día de hoy están en la mesa puesta, ¿no? O sea, ni siquiera te podría decir por dónde va, porque eso sí no es correcto, porque están en procesos de diálogo con el legislativo y están avanzando unos por otros. Se está trabajando porque sabemos que, como tú lo mencionas, es verdaderamente vital hacer ese replanteamiento para poder incentivar de manera relevante el crecimiento de la economía social. Ahora, regresando a ese punto, yo de las cosas que los nodes a nosotros nos sorprendieron, y bajo esta lógica que dice, oye, necesitamos proponer que haya otro tipo de regulación, y lo sabe el doctor Igor, que nos sorprendió y que están generando una propuesta de ley para cooperativas de cuidados, ¿no? Es decir, vienen estas propuestas del territorio del nodo para acá y nuestra labor es gestionarlo. Y yo te puedo decir que el que mencionas se está haciendo una gestión importante que depende de muchos actores, pero creo que hemos hecho un trabajo correcto en el sentido de que hemos logrado permear en muchas voces del gobierno actual el tema de la economía social y solidaria, cosa que no estaba hasta hace apenas un año. Entonces, pues esas son las tres que te escuché y pues no sé si tengan otra o quieres que sigamos construyendo. Yo bienvenido, a mí coincido con esos puntos, ¿no? Acá okay, tenemos más preguntas. Si ya Luis no tiene más preguntas, tenemos preguntas. Bueno, vamos a leer 2 preguntas y además tenemos después a Emma y a Denise en el que quieren participar de viva voz. Entonces, la primera pregunta nos la hace Angélica. Dice, por ejemplo, ¿cómo incentivar en las universidades para que los estudiantes sean actores en el desarrollo social y económico? Pues no quisiera sonar monotemático, pero si me hubieras preguntado hace un año y medio, te hubiera dicho, pues, ¿por qué no generamos una red donde participe la universidad, el gobierno, las cooperativas que permeen estas ganas de hacer procesos diferentes y les ponemos los nodos de impulso a la economía social y solidaria? Y ahí lo puedes ver. A mí lo que más me ha gustado de la experiencia del Nodes Vida y Saberes es que, y esto es real, yo he encontrado estudiantes de la maestría trabajando en el INAES en sus investigaciones, saliendo, es decir, creo que el hecho de que podamos tener esos espacios, INAES con el Nodes, y que el Nodes tenga gente apasionada y la pueda permear a sus alumnos, pues provoca que los alumnos se empiecen a incorporar estas iniciativas, ¿no? Y eso, que el conocer que hay una cooperativa, la Chicuarota en Xochimilco, que lo hace de una forma, pues yo desde acá, desde mi territorio urbano, puedo generar una empresa de servicios de propiedad colectiva. Entonces, yo apostaría que la manera en que los estudiantes se enteren más de esto, definitivamente nuestra acción pública sería generar nodes muy potentes. Y cuando digo muy potentes, reitero, 91 quisieron ser, al principio, 91 dijeron, yo quiero ser nodes. Y todo ese proceso pasaron 17. O sea, es decir, no cualquiera puede ser un nodo de impulso a la economía social y solidaria. Tiene que demostrar inteligencia al plantear el proyecto y el trabajo y luego comprometerse y cumplirlo para mantenerse. Y en ese sentido estamos buscando pues otras formas de apoyar, sumar, vincular con los nodos, pero para mí sería la herramienta y además esta, ¿no? Siempre, y lo sabe el doctor Igor, siempre que a cualquiera de nosotros nos invitan a un foro donde hay estudiantes, y sobre todo yo que desde mi tesis me enfoqué a esto, vamos a ir, pero sin preguntar, ¿no? A lo mejor preguntamos la hora y la fecha, pero serían las únicas 2 preguntas. El sí ya está dado. Esas serían las acciones que promovemos. Perfecto. La siguiente pregunta dice, de conocer algún ejemplo sobre turismo y economía social, ¿cómo conjuntar esos 2 elementos de manera efectiva, turismo y el modelo de economía social? Es Josué García.
Josué, fíjate que ahí hay cosas súper interesantes, ya existentes, ¿eh? Incluso, bueno, les pongo mi correo, pero si tienes esa especificación, hay una empresa que tiene que ver con el empresariado mexicano que se llama, bueno, es una asociación civil que se llama Fundemex, que tiene esos procesos muy adelantados, pero me gusta porque hemos visto, a ver, te cuento una historia sin caer en lo romántico, pero para mí es muy importante. Estuvimos el año pasado en una región que se llama Reforma, en Sinaloa, como a 2 horas de Mazatlán, en un estero, un lugar increíble. Y fuimos y nos enseñaron un apoyo que dio el INAH hace tiempo de un congelador y que estaban, o sea, y nos decían, oigan, necesitamos un apoyo. Pero aquí ya no se puede pescar más. O sea, las vedas nos dicen que solamente podemos pescar más. O sea, digo, ¿y cuál apoyo? O sea, ¿de qué serviría entonces otro congelador si no puedes pescar más? Entonces, había como una serie de desesperación. Pero como llegamos nosotros a ir, pues agarraron, nos enseñaron el proceso. Me dijeron, oigan, les queremos dar un recorrido en lancha para que vean el proceso de pesca de los compañeros. Nos subieron una lanchita. En la lanchita, a mí me encantan los delfines y salieron delfines, yo nunca había visto tan cerca y tan libres. De ahí llegamos, nos tocó ver la pesca del pez globo, dijeron, miren, esa es la isla del amor, una historia súper bonita, y dice, aunque no lo crean, hay venados que pues no sabemos cómo llegaron ahí, pero ahí están. O sea, fue una experiencia de 4 horas y de repente nos dicen, oigan, pero ¿qué hacemos si aquí no se puede pescar? Y me volteé y le pregunto a alguien que estaba ahí, le dije, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Ah, bueno, además nos sirvieron aguachile, no en tostadita, en cubeta de aguachile, nos dieron un pescado zarandeado gigante. O sea, fue una experiencia gastronómica y les pregunto, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por este día, no? Esta experiencia que no tiene precio para nosotros. Pues 3,000, 4,000, 5,000, ¿no? Digo, sí, digo, de repente estos espacios de producción tienen un potencial turístico que no hay crédito y además ya tienen la forma asociativa, cooperativa ahí. En ese sentido te puedo decir que sobre todo en la península hemos encontrado verdaderamente casos cooperativos de turismo comunitario que te tendría que compartir ya en corto porque ahorita pues la lista y eso no, pero los hay. El día de hoy en Chiapas hay un lugar que literalmente hay muchas flores y la gente que le gustan las flores va y ve no sé cuántas especies de flores diferentes en un recorrido. Ya montaron 2 cabañitas, dijeron, oiga, si tuviéramos 10 cabañas las tendríamos llenas igual. O sea, en este país tan biodiverso, estas experiencias comunitarias están verdaderamente potencializadas. Y nada más quiero decirte, el caso del Tren Maya, que está en proceso de construcción, hay una verdadera interés de todos los miembros que participamos ahí para que las experiencias turísticas no sean privadas, las habrá porque así es, pero que haya experiencias comunitarias de experiencia que verdaderamente potencializan el desarrollo de esas comunidades. Pero hay muchísimo y creo que se pudiera generar incluso un diálogo largo para este tema. Pero pues digo, si quieres después lo platicamos. Yo les pongo aquí en el chat ahorita mi correo para quien quiera comunicarse. Que ya vi que me empezaron a seguir ahí en el Twitter, también está Alegre, si me quieren comunicar, pues yo perfecto. Otra pregunta. Nos dice Diana, ¿cómo los jóvenes podemos implementar estos modelos si tenemos ideas de emprendimiento? Pues miren, a ver, esta es como la propuesta que yo evalué, propuse y que nos funcionó, pero eventualmente, pues le digo yo, al final, en un país tan diverso como se puede generar en un nodo en Sonora o en Chiapas puede ser diferente. Pero nosotros lo que partimos fue de un grupo de jóvenes donde primero les explicábamos que la desigualdad que había generado el modelo capital privado en las empresas, provocando, ¿no? De ahí en fuera provocábamos que realmente cambiaran, que quisieran un cambio emocional, mental, de que la vida no es solamente eso del generar dinero como tal, y eventualmente después lo que hacíamos era pues medir esto, qué era lo que realmente les apasionaba a estos jóvenes, eso es vital, sobre todo en este momento, y qué eran sus habilidades. Oye, pues yo soy muy bueno vendiendo, hablando, administrando, lo que sea. Y empezamos a hacer los grupos multidisciplinarios donde les apasionaban temas parecidos y eventualmente sumaban sus habilidades. Y después de esto, pues se sigue una metodología de acompañamiento para ese emprendimiento que nos llevaba a generar emprendimientos rentables bajo una lógica de que los jóvenes, y esto a mí me encanta y me apasiona, es porque
los jóvenes de repente estaban trabajando todos los días en algo que ni se daban cuenta que era trabajo, como decía Confucio, porque hacían lo que les gustaba y aportando las habilidades que tenían. Bajo esta lógica, después se les acompañaba. Hay una dinámica que a mí me gusta, incluso hay clases donde dicen, oye, tu tarea es, y así como lo escuchan, facturar 250,000 pesos de tu proyecto. No, eso es imposible, no sé qué. Al año sí se pudo, ¿no? O sea, y hasta más. Y entonces van acomodando, son procesos de innovación que son súper interesantes, que lo estamos implementando y que es de la segunda fase para llevarlos a cabo en los nodos, pero desde esa lógica encontramos que hay emprendimientos donde la gente hace lo que les apasiona, que viven de eso, que la distribución se hace mucho más equitativa y eventualmente pues se hace con una vinculación directa de los nodos. Les cuento algo súper rápido de Seúl. En Seúl tienen algo muy parecido a lo que se acaba de platicar sin entrar en detalle. Y de repente yo pregunto, oigan, ¿y para financiar las empresas cuál es el elemento de subsidio, algo así, no? Y me dicen, aquí el subsidio que se le da a las empresas del gobierno es 0. Aquí se les acompaña 5 años, si no saben facturar se les enseña, si tienen un tema fiscal se les apoya, se les ponen mentores para que hagan eso, si tienen que darse de alta, se les da de alta de una manera fácil, que ya sabemos quiénes son los que hacen los trámites, se les acompaña, pero ellos se hacen rentables por sí solos. Ni un peso del Estado eso, sí un peso en especie de acompañamiento y cabezas ayudándolos a que suceda esto. Y para mí es una lógica que a mí me apasiona. Yo confío que las empresas de economía social, rentables con beneficios sociales que generen bienestar, vengan precisamente a los jóvenes. Muy aquí bien. en adelante, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Emma, que había alzado la manita. Ella no puso en el chat. Emma, ¿nos escuchas? Emma. Emma, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, ya te escuchamos. Bueno, pues primero que nada, una felicitación. La verdad, una plática siempre muy interesante esta parte social. Yo lo que quisiera, Humberto, es hacerte una pregunta con respecto a tu opinión alrededor de lo que, bueno, en este proceso de la pandemia y este escenario tan terrible sobre el incremento de la pobreza, la parte de los desempleados, dentro de una desigualdad tan grande en México, ¿qué opinión te merece lo que el día de ayer dijo la secretaria ejecutiva de CEPAL en términos de que el mover el modelo neoliberal, pues básicamente dijo ella que era lo mejor que podía hacer México y que esta política de apoyo social, pero transversal, era más adecuada para una recuperación en el futuro que, pues supongo yo, mantener las peticiones que de alguna forma el sector privado pues ha estado presionando en los últimos días. ¿A ti qué opinión te merece? Porque tú estás ahí en esta parte de los programas sociales, pero pues los programas sociales van a necesitar una cantidad importante de dinero. ¿Cómo podría ser esta posibilidad de un nuevo modelo frente a este reto enorme de conseguir recursos, de poder impulsar la economía social, pero pues también de alguna forma darle respuesta a estos grupos que pues también demandan apoyos? Pues nada más como para ir construyendo. Lo que dijo la secretaria de CEPAL yo no lo escuché, pero vaya, lo que usted me dijo sí lo entendí y entonces construyo sobre eso. A ver, mi opinión, y ya no pude hablar más de eso porque eso es motivo de otra charla, yo estoy totalmente convencido que el modelo neoliberal ha generado una profunda desigualdad y que además la desigualdad va creciendo. O sea, que cada vez va a ser mayor si seguimos esa línea. O sea, desde ahí esa es mi opinión, ¿no? O sea, por lo tanto, yo realmente hemos visto en modelos de desigualdad, sobre todo que mientras el modelo neoliberal los profundiza, en espacios y países donde generan procesos de economía social, donde las empresas son propiedad colectiva, ahí en esos países que pues, son países Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Bélgica, Holanda, España en ciertos territorios, ahí hemos visto numéricamente
que la desigualdad no solamente no crece, sino que va disminuyendo. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, yo diría, estoy totalmente de acuerdo. Yo incluso digo, el modelo en algún momento se tiene que romper ese molde para construir uno que tiene que ver con una lógica comunitaria donde nosotros seamos los dueños de nuestro propio destino, construyendo bienestar endémico desde nosotros para la comunidad y de la comunidad para acá. Y eventualmente eso yo lo veo en la economía social. Entonces, para mí, pues sí, la verdad es que el modelo genera desigualdad. Estamos en búsqueda hacia adelante de proponer uno nuevo. Hago un paréntesis. Ayer tuve una reunión con un profesor del IPAD. Le dije, oye, mira, la economía social creo que abona esto. Pero si se rompe el modelo neoliberal, tendríamos que generar algo que no existe, donde sí la economía social tiene sus aportaciones, otros modelos sociales, pero tendríamos que generar otra cosa y que a mí tiene un elemento comunitario vital. Por este sentido, si me dice, oiga, todo el tema de los apoyos, pues sí, yo la verdad es que mi opinión es endeudar nuevamente al país, comprometer a otros elementos para salir de esto. Yo diría, tendríamos que estar buscando otros nuevos elementos, ¿no? A ver, por supuesto que lo entiendo, la empresa de la que yo fundé, ahorita está pasando cosas complicadas y no sería nada malo que nos ayudara, pero dije, mira, ante esto, dado que el recurso pues no va a venir de fuera milagrosamente, tenemos que ponernos creativos y generar nuevos modelos que nos ayuden a ser sostenibles y sustentables en el tiempo. Entonces, ante mi opinión, pues nada más reiterar, sí, estoy convencido que el modelo neoliberal genera desigualdad, que tenemos que generar uno nuevo y que ese nuevo lo estamos construyendo y por lo tanto todo lo que abone a generar un modelo nuevo que sea más equitativo y que disminuya la desigualdad y que sea más justo y equitativo, pues yo estoy de acuerdo. En el tema de los recursos, pues es una discusión que a lo mejor pudiéramos tener más en corto porque hay que dedicarle más tiempo, pero en general, pues usted me pidió mi opinión, pues yo se la doy. Muy bien. Gracias. Denise, la tenemos aquí que querías participar, Denise. Sí, doctora, buenas tardes. Okay, buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Humberto. Denise Díaz de León del doctorado y también del NODES Vida y Saberes. Bueno, actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria pues muy importante, no solamente en el país, a nivel mundial. Voy a retomar un poquito la pregunta que te hicieron. Y mi inquietud es, ¿cuál va a ser el papel de la economía social o de las organizaciones de la economía social en la recuperación que vamos a tener o en el tránsito que vamos a tener pasando por toda esta crisis? ¿Y cuál va a ser el papel que va a jugar en esa recuperación el INAES? O sea, antes que Denise, muchas gracias. O sea, nada más para que conste, Denise es de las estudiantes que luego me encuentro ahí en el INAES que sí participa de manera directa en el instituto. Sí, a ver, gracias. cuando tú me preguntas ¿cuál es el papel? De repente yo escucho que dicen, ya se rompió el modelo neoliberal, entonces ahora hay que hacer una transición para generar economía social. Digo, pues no, o sea, realmente muchos elementos de esta política neoliberal siguen y seguirán, y eventualmente incluso encuentro algunos elementos positivos, nada más que como se ha ido pervirtiendo en los últimos 40 años, pues ha generado problemas devastadores, en muchos sentidos. Entonces me dicen, ¿y cuál es el papel de la economía social? Pues yo no creo que la economía social sea el modelo único rector que debe de estar, ¿no? Yo creo que la economía social sí aportará elementos a un nuevo modelo que tenemos que construir, ¿no? Es interesante, el otro día estaba leyendo un libro de Yuval Noah Harari, el de 21 lecciones, y precisamente decía, el asunto es que casi siempre el sistema neoliberal ha tenido un contrincante, ¿no? En su momento el socialismo, y luego el comunismo, y luego, pero pues el sistema neoliberal siempre aprendió de esas batallas que ganó y se hizo más fuerte. Entonces, o sea, cuando yo dije eso, dije, y el tema es que hoy por hoy no hay nada que le compita. Entonces, como no le compite, si se diera el caso que se rompe, quedarse con unos elementos positivos. Ante tu pregunta es, ¿qué aporta la economía social? Tiene algunos elementos muy importantes y, por ejemplo, para mí es el tema de conciencia social, del bienestar, de sustentabilidad, de respeto a la tierra, de poner al humano como el centro, el trabajo y la propiedad colectiva. Para mí son elementos que debe de incorporar ya el nuevo modelo de la economía social. Por el otro lado, también creo en otros elementos
del modelo privado que deben de estar, otros elementos públicos. Es decir, si te fijas, hasta lo dibujé, o sea, voy haciendo un pastelito. Es decir, la aportación de la economía social no es total, es los elementos positivos que han demostrado irlo sumando a un nuevo modelo que a mi juicio de hoy en adelante está en construcción. Y por eso yo les decía, porque me decían ayer ahí en el diálogo, es, oye, pero a ver, ¿qué es economía social? Porque es, usted es lo que es, ¿no? Le dije, no, o sea, yo quiero escuchar, digo, yo me caso con la economía social y hablo de ella y me apasiona y la he vivido y la he investigado, pero no creo que sea, o sea, creo que aporta muchos elementos, pero yo quiero escuchar gente de asociaciones civiles, de empresas privadas, que abonemos a un modelo que sea mucho más robusto, más justo y equitativo de aquí hacia adelante. Entonces, yo creo que aportaciones son las que te dije de manera concretas. En el caso de México, las cooperativas de ahorro y préstamo para mí tienen un dato muy, o sea, andan buscando poner microcréditos y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tiene años que están dando créditos y el día de hoy tienen parados 30,000 millones de pesos que quieren colocar en esos créditos a la producción y a generar movimiento de la economía, pero hay una regulación que no les permite y tampoco hay garantías. Entonces, ahí específico, para poner ese dinero que está ahí y que las cooperativas, que es ahorro de la gente, lo quiere poner a disposición de la gente para que genere economía, ya estamos buscando desde el INAES instrumentos de garantía para que se puedan colocar, estamos buscando otros fideicomisos que puedan empujarlas, estamos generando procesos económicos que puedan ser financiados de esa lógica, es decir, no estamos nosotros diciendo, vamos a, porque nos decían ayer, no, pues ustedes bajen recursos, no, esos ya no existen. Estamos siendo actor de instrumentación de actores territoriales para que generen sus propios procesos económicos de desarrollo ante la crisis, porque sí creo que después, o sea, que en esta crisis tiene que venir de la comunidad estas soluciones, porque si las esperamos de otro lugar, difícilmente va a salir. Ahora más que nunca, y yo creo, y ahí tenemos un manual que diseñó Carlos, se me hizo un elemento fantástico, cómo es, lo primero es generar colectividad y comunidad e ir dando pasos para resolver soluciones innovadoras ante una crisis que si no sale de aquí para allá en comunidad, difícilmente se va a resolver. Y eso sería como lo que te tendré que decir, Denise. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Todavía tenemos 2 preguntitas, pero esas yo creo que las vamos a enviar porque ya estamos a punto de concluir la sesión. Entonces, ¿alguien más habló? Bueno, tenemos 2 preguntitas, Humberto, y entonces, pues para que nuestros oyentes no se queden con la duda, te las vamos a mandar por correo para que nos hagas favor de contestárselas. Y pues ya para ir cerrando la sesión, porque pues también tenemos nuestros tiempos, seguramente tú también. Queremos entonces pues agradecer a nombre del Instituto Politécnico Nacional, el doctorado en Gestión y Políticas de Innovación, el NODES Vida y Saberes del Instituto Politécnico Nacional también. Aquí está el doctor Igor, pues precisamente quien es el líder de esa iniciativa, para invitarlos también a quien esté interesado precisamente en acercarse a conocer más de estos modelos y de las acciones, pues pueden hacerlo a través del doctor Igor o a través mío o a través también de nuestros estudiantes del doctorado que están trabajando de manera directa con estos modelos de economía social. También a Humberto pues le vamos a guardar su constancia virtual, dado que ahora como estamos en esta circunstancia pues todo es distinto, pero la verdad de las cosas queremos agradecer también que dentro de todos estos cambios pues nos ha dado la oportunidad de que estas pláticas puedan ser pues expanderse, porque pues la verdad de las cosas es que en las instituciones a veces no tenemos esta capacidad de congregarnos tantos en un solo espacio como lo estamos haciendo ahorita. Y esto es lo importante, empoderarnos a través de difundir este conocimiento. Entonces, les agradecemos a todos los participantes. La verdad es que estamos muy contentos por la respuesta. También a Humberto nuevamente por su generosidad, que dice el que no, pero sí. Y pues también a todos los compañeros del NODES, a todos los compañeros del instituto, nuestros estudiantes que tuvieron a bien acompañarnos el día de hoy, también a los compañeros de instituciones externas, a estudiantes también de instituciones del Poli y fuera, que hoy nos hicieron también pues el honor de acompañarnos en esta plática y seguramente pues podrán acompañarnos en otras donde Humberto nos puede compartir más acerca de este tema.
Bueno, pues yo también, nuevamente, muchísimas gracias. Yo ya no dije, pero yo al Politécnico Nacional le debo mucho porque mi papá estudió ahí, mis primos estudiaron ahí y eventualmente pues siempre fue como una institución ejemplar y entonces regresarle algo de lo que me dio mi papá, que a su vez le dio el Politécnico, siempre lo agradeceré. Y aquí estamos, ¿no? Esperemos que sea una reunión y que vengan más. Y estas cosas específicas, ahí les dejo mi correo, bienvenidos. Siempre las mentes que quieren sumar a este proceso que estamos arrancando son bienvenidas y pues espero que nos veamos en otros foros. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Las constancias se las haremos llegar a los correos registrados y pues cualquier cosa también estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Hasta luego. Compañeros de Gracias, todos, Humberto. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Bye. Bye, bye. Nos vemos, Ana Lilia. Adiós. Un abrazo, hasta luego. ¿Te puedo hablar ahorita o te vas a ocupar ya? Podemos platicar, sí. Bueno, entonces vamos a despedir nada más a los compañeros que todavía están aquí, así como si fuera una casa. Vamos a dejar que se vayan yendo y ahorita me conecto. Bye, bye. Dale pues. Hasta luego. Adiós, muchas gracias a todos.